Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha modificado el paisaje que habita. Sin embargo, no hace tantos años que se ha vuelto dominante una idea mucho más ambiciosa: conquistar la naturaleza. Esta idea de conquista, que coloca al hombre en el centro del orden natural y por encima de todas las especies vivas, está mostrando ahora sus consecuencias. La gravedad de la crisis energética y el cambio climático es tal que ya se anuncia la más grave crisis alimentaria de todos los tiempos. Según cifras recientes de la FAO, el hambre mundial alcanza ya a 963 millones de personas, porque el valor de la comida aumentó un 400% desde el año 2000. Sin embargo, el mundo produce mucho más alimento que el necesario para dar de comer al mundo entero. ¿Por qué entonces hay cientos de millones con hambre? Porque el sistema productivo mercantil no está organizado para alimentar a los hambrientos, sino para producir inmensas ganancias. Y aún así, se propone como solución la aplicación de nuevas tecnologías de modificación genética e ingeniería para producir aún más. Algo anda muy mal con la relación entre los procesos de desarrollo y nuestra madre naturaleza. Por milenios, los pueblos de América Latina se han constituido sobre la base de un pacto sagrado y solidario con la naturaleza que regula todos los ámbitos de la vida comunitaria. Pero pese a que la idea de conquista y superioridad del hombre desembarcó en el continente con los conquistadores españoles, otra concepción muy diferente aún late en la memoria colectiva de los pueblos. Y quizás es el momento de escucharla. El mapuche, el mapu es tierra y che es gente de la tierra. Un elemento central es no subestimar. O sea, creo que nuestras culturas nos han enseñado eso. Somos parte de la naturaleza, somos un elemento más de la naturaleza. La Pachamama es lo femenino, es la madre tierra que da sustento, ¿no? Es como la madre, sustento materno, ¿no? Bueno, el ser mapuche es ser parte de un mundo donde la cosmovisión es muy diferente a la cultura occidental. Es ser un elemento más de la naturaleza, poder respetar cada una de estas fuerzas naturales, es sentirse parte de la naturaleza. Nuestra madre, la que nos alimenta, la que nos abre. La tierra para nosotros es el todo. Sin la tierra nosotros no somos nada. Bueno, eso viene desde el uso ancestral del territorio. ¿Ancestral? Ancestralmente no se hablaba de propiedad colectiva, porque era un bien libre. Nosotros nos relacionamos sobre todo con nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras aguas, también la naturaleza, nuestros árboles, nuestros animales, todo lo que existe en realidad, ¿no? Con eso nosotros vivimos, eso es nuestra cosmovisión. Por lo tanto, nosotros amamos a la vida, ¿no? Podemos decir así. Nos forman para decir, bueno, nosotros tenemos los conocimientos para sacar un provecho de la naturaleza y el hombre de campo utiliza la naturaleza en una forma más de equilibrio. Ya que el problema del hambre en el mundo no es un problema de que no está siendo suficiente la producción de la tierra para alimentar. Eso es un tema de distribución. Los seres humanos para alimentar autos. Algo de loco. Una cosa de loco, porque le están sacando la comida a la gente para darle a las máquinas. Algo para mí absurdo. Bueno, se están dando determinados movimientos a nivel mundial por de alguna manera un triunfo, entre comillas, de una forma de producción volcado exclusivamente a obtener de ahí medios económicos y no de ser sustento de los seres humanos sobre esa tierra, sino volcado a la producción económica. Otra concepción existe, a todo lo largo y ancho de América Latina. Pero sus portadores no son profesionales ni políticos. Son comunidades indígenas, afrodescendientes, familias rurales. En el orden actual, esos saberes populares quedan invisibilizados,
y ocultos tras la idea de conquista de la cultura dominante y el discurso moderno de los sectores de decisión. Es como que uno siente esa pertenencia que es más allá. Como que es la vida de uno. Usted le pregunta a un hombre del Pacífico, de la zona rural, ¿cuándo es pobre? Dice, cuando estoy sin tierra. Él no le habla de plata, ni le habla de que tenga una buena casa, ni que tenga televisión, ni el carro, ni esto, no. Si no tengo tierra, mi familia y yo somos pobres. Pero si usted tiene tierra, no, nosotros somos pobres. Lo otro es que para lo que es el territorio, no la tierra, territorio, que es distinta a la tierra, como se mira acá, está compuesto por, digamos, por el suelo, el subsuelo, los árboles, las aves, las plantas, los ríos, la cultura que se desarrolla allí. Se trata entonces de un concepto de territorialidad que poco tiene que ver con la propiedad de la tierra o la rentabilidad, y sí con un conjunto de valores que emergen de la memoria y que han persistido vivos quizás porque en ellos están muchos de los rastros que necesitamos para un vínculo nuevo con la naturaleza. Que a tener grandes logros económicos lo que se busca que no se busca eso. Justamente lo que se busca es encontrar una forma alternativa de producir comida degradando lo menos posible el ecosistema. Valores y sentidos que hacen a la identidad de los pueblos, pero no por ello son abstracciones o productos pintorescos del folclore. Son valores y sentidos capaces de dar lugar a tecnologías y respuestas nuevas y concretas a los más acuciantes problemas del siglo XXI. 4 valores que guiaban el comportamiento de los tiahuanacotas antiguos, ¿no? Hay un símbolo, así, ¿no? Son 2 manos, que una está abierta y en dirección opuesta, la otra está semicerrada. Interpretando toda esa iconografía, resulta que se explica en el sentido de que para tener el derecho de recibir, debo empezar dando. Sucacollu es una tecnología de producción agrícola que ha sido desarrollada por los chiripas, una cultura pre-tiahuanacota. Es una tecnología simple si uno lo ve, digamos, como agrónomo. Es elevar un camellón y dejar canales a los costados. 3 metros, puedes variar ahora, ¿no? Hay modelos, como todo, ¿no? Diferentes formas de hacer sucacollos. Otra de las ventajas de los sucacollos, ¿qué es? Para reducir los daños de la helada. ¿Cómo se reduce? Si tiene agua que está circulante, o en su caso puede estar estacionado, que calienta todo el día mediante la radiación solar. Correcto. ¿No? Quiere decir que esto prácticamente se inunda. Está lleno de agua, está lleno de agua. ¿no? Sí. Entonces, todo el día calienta el agua. De noche enfría, el agua bota vapor de agua, que cubre como un manto de nieblina que en este caso no deja descender la temperatura fría hacia los cultivos. Es como si fuese una capa de vapor. Correcto. Que protege la planta de la helada. Eso. ¿No? Entonces, nosotros hemos hecho una comparación mediante estaciones meteorológicas en sucacollos y en tradicionales. Lo que nosotros hemos encontrado es los mejores rendimientos ha sido en los sucacollos. Récord, hace rato comentaba, por ejemplo, con el doctor, nosotros hemos llegado a 7.000 kilos de quinoa, pero por única vez, por acá, en quinoa, que es un promedio de 700 a 800 kilos en La Pampa. Ajá. ¿No? Después hemos mantenido en 3.000 kilogramos, 2.000 kilogramos. Ahora, en rendimiento de papa lo mismo, ¿no? Es siempre mayor en sucacollo que en La Pampa tradicional. ¿Cuánto mayor? Estamos hablando, por ejemplo, un promedio de 10 a 15 en sucacollo, rendimiento, y el normal rendimiento de la papa es 4 o 5 toneladas por hectárea. ¿No? Entonces estamos hablando como de 4 veces, claro. 3 o 4 veces la producción, digamos, en sucacollos, que lo que se logra mediante otras técnicas. Guanacotas manejaban sucacollos en un enfoque de gestión de cuencas, de manejo de cuencas. En ese tiempo, los tiahuanacotas tenían el acceso a la propiedad, no había tema de propiedad de la tierra,
La tenencia de la tierra era abierta, entonces como imperio lo que tenían era toda una cuenca disponible para armar un sistema de ingreso del agua, riego de los Ucacollos y drenaje al mismo río Tiahuanaco. En las condiciones actuales, tal vez esa fue algo que se les pasó por alto a los arqueólogos, es entender el problema del minifundio acá, ¿no? El altiplano es una zona ni siquiera minifundiaria, hablan de surcofundio. Hay familias que a veces solo tienen acceso a un surco largo, 50 metros, un surco, y tienen que cultivar esa tierra. Por la misma razón que no están logrando hacer conservación de suelos adecuadamente, ¿no? Y entonces a veces no es factible hacer sucacoyos como los tiahuanacotas. Tampoco va a tener el efecto, por ejemplo, de poder atenuar las heladas, porque si es un campo chiquito, evapora el agua y viene un pequeño viento, pues se lo arrasa al lado, ¿no? Entonces, como si nada quedó. Quiere decir que esto es una tecnología de extraordinaria capacidad productiva y de cuidado de la tierra, pero que en buena medida depende también de los modos tradicionales de tenencia de la tierra. Disponemos de tecnologías revolucionarias y de altísimo rendimiento que emergieron de aquellos valores ancestrales y que podrían contribuir significativamente a resolver la crisis alimentaria. Pero son inaplicables si no se restablecen también los modos tradicionales de acceso a la tierra y el orden comunitario que les dio origen. Por fin ahora nosotros podemos probar que la base de esa civilización era una tecnología agrícola de alto rendimiento, no basada en el suelo, sino basada estrictamente en el agua. Mientras hoy día pensamos que la inundación es un gran problema, para esta cultura la inundación era una bendición. Ponían a su favor toda la energía del ecosistema. Es completamente estable. Tiene 2 producciones anuales que, a diferencia de todos los sistemas actuales, solo se producen una vez en el Beni. Y además tiene el 900% más de producción que el resto de los sistemas. Y se hace continuamente y sucesivamente. Pero la idea es que esto es una respuesta también para la seguridad alimentaria de Latinoamérica y del mundo. Estamos hablando de una agricultura que se puede hacer en el mismo sitio durante 1000 años. Y es que, por ejemplo, la formación de los agrónomos fuese en el campo, todos los días viviendo esto, estarían tan metidos en eso. Y cuando va, por ejemplo, a ayudar a una familia, pues sería eficiente. El comunitario, en vez de renegar, va a alegrarse. Tengo un aliado, un apoyo más que me va a ayudar a salir de estos problemas. El conflicto está dado fundamentalmente cuando el agrónomo de alguna manera sale de la universidad y se va a trabajar al campo, y cuando va a compartir, por decir de una manera más suave, va a compartir sus conocimientos con la gente de campo, ahí es donde se produce más que nada el choque y ahí es donde se da un poco el distanciamiento, por una falta de comprensión del técnico hacia lo que son los saberes de la gente de campo. Impulsar verdaderamente el empoderamiento local y a partir de la revalorización también de lo que es la cultura tradicional, los saberes tradicionales, y basado principalmente en lo que son las necesidades. Lo primero que hay que hacer, yo creo que es justamente de construir ese proceso de formación que tenemos, ¿no? Porque son realidades totalmente distintas, son situaciones totalmente distintas. Si bien la formación que tenemos es muy importante a nivel de conocimientos, pero a nivel de interpretación de la realidad a veces uno se topa con muchas dificultades, ¿no? Sí, el saber de la gente de campo lo ha hecho por lo que él ha ido heredando de su familia, por tradición, y después por lo que él ha ido practicando durante toda su vida. Ese es el saber del hombre de campo. El técnico trae un saber científico, estudiado, practicado de repente en estaciones experimentales, pero cuando se choca con el saber del hombre de campo, justamente lo ideal es el poder juntar los dos saberes y caminar juntos, que eso es lo difícil, porque la universidad no nos forma para eso. Y básicamente cuando uno se enfrenta a la realidad, pues encuentra muchas necesidades y resulta que mucho de lo que uno sabe no es útil, no es suficiente para resolver problemas, ¿no?
es que el conocimiento sobre las relaciones naturales de la naturaleza en general no lo podés obtener en la facultad en 5 o 6 años. Cuando son técnicos relacionados, por ejemplo, al área agronómica, o productiva, o animal, entonces como que nosotros somos un poco arrogantes en el sentido, y los uruguayos yo he notado que es un poco más todavía que en otros países y casi seguro menos que en otros lugares, pero creemos que con haber ido a la facultad y saqué el título, bueno, a mí escúchenme porque soy el que sé, y en realidad es como, bueno, sabrás de algunas cosas, has estado en contacto con el conocimiento, que no quiere decir saber. Y ahí viene justamente la mirada hacia el saber local. Entonces, creo que no es tanto responsabilidad nuestra el resolver los problemas. Creo que no podemos arrebatar de ese derecho a la gente, ¿no? Observaban la naturaleza. O sea, ellos fueron aprendiendo a través de la observación de la naturaleza. A través de la observación, finalmente interactuaron. Las culturas han desarrollado a lo largo de los años una forma de relacionarse con la naturaleza de tal manera que han ido interpretando el comportamiento de muchos animales, ¿no? De los astros, del comportamiento de los astros, de los animales, plantas, etc. Y han ido relacionando con el comportamiento climático. Entonces, este conocimiento es muy importante, muy valioso para la toma de decisiones, para el éxito de la producción agrícola. Tenemos que escuchar al hombre de campo cuando él, por alguna razón, en determinados momentos, él saca sus terneros o él pone los toros o los saca. Eso tiene que ver con un conocimiento muy profundo de su ambiente, de la producción del pasto, y eso lo podemos juntar con el saber técnico y decir, bueno, ¿por qué en este lugar el pasto crece más en esta época? Juntar esos saberes. Lo mismo pasa con la luna, cuando el hombre de campo no hace un almácigo, si no es en el menguante, y nosotros vamos con nuestro saber y le decimos eso no sirve para nada. Y ahí nos distanciamos y nos hacemos de un enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? En la zona del altiplano tiene mucha significancia los vientos que vienen del sector del Illampu, que es una cordillera que está casi al este, ¿no? Y otras cordilleras que están al lado del oeste también. Entonces la interpretación es muy sencilla. Cuando los vientos son dominantes del lado del Illampu, significa que va a ser un buen año, que va a haber lluvias normales, ¿no? Pero cuando los vientos son dominantes del otro lado, entonces ya se pronostica que va a haber problemas. Si relacionamos esto con un conocimiento académico que no se genera en Bolivia, que se genera en otras partes del mundo, en los países desarrollados, a través de sistemas de modelación ultra sofisticados que se manejan, como en el caso de Inglaterra o el de Estados Unidos, nos llegan pequeños reportes justamente como, dándonos esta información. Entonces, imaginemos, comparemos ambas informaciones, tienen el mismo valor para la toma de decisiones locales, solo que el conocimiento científico no es accesible para los productores, y mucho peor en tiempo real, no tienen. Pero los productores, este importante conocimiento local, han desarrollado esa forma de definir exactamente los meses, la forma de interpretar el movimiento de los vientos, etc., para hacer exactamente casi el mismo pronóstico. Entonces, yo creo que son conocimientos útiles y son sostenibles. ¿Por qué? Porque no dependen de altos costos, ¿no? Simplemente depende uno de haber desarrollado con el tiempo la capacidad de observar, interpretar y de ser sistemático en el tiempo, en la observación. Y esa habilidad creo que no la tiene con facilidad cualquiera, ¿no? Cualquier sociedad. Eso solo se puede haber desarrollado a lo largo de los años. De una manera, lo que estamos haciendo no es manejar cifras, ni números, ni nada. Se está manejando la vida, que no es poca cosa. Y la vida está sujeta a cambios constantes. Y eso se necesita de mucha observación, de mucha experiencia, de mucha práctica, de mucho estar en la cosa, estar en el movimiento de esa vida que constantemente está cambiando, ¿no? Para poder ir aprendiendo sobre la marcha. No es una cosa que va a terminar ahora, ni lo vamos a lograr en esta vida. Es como un pequeño granito de arena que vamos a dejar para las futuras generaciones.
tecnologías limpias y apropiables por la comunidad, bioindicadores tan eficaces para la predicción del clima como los satélites y las estaciones experimentales, innovaciones metodológicas y técnicas. Todo está guardado en la memoria, pero no podrá ponerse en práctica hasta que los sectores de decisión estén dispuestos al diálogo horizontal y al aprendizaje mutuo. Entonces los productores, pese a sus limitaciones de alfabetización, etcétera, tienen conocimientos importantes y son capaces de desarrollar importantes innovaciones, pero que hay que darles la capacidad, hay que darles el espacio y la oportunidad para hacerlo. Entonces los yapuchiris arrancaron con este proceso. Ellos eligieron su nombre, yapuchiris, ¿no? Porque se identificaban con eso. Los agricultores de vocación que aman la tierra. Entonces organizaron un primer núcleo de aprendizaje y desde el inicio esto era aprendizaje horizontal, ¿no? Todos compartimos y aprendemos entre todos. Los yapuchiris empezaron a trabajar y tal vez una de las claves del éxito fue que desde el inicio empezaron a investigar. ¿Qué es investigar al final? Es averiguar qué está pasando, ¿no? Observar. Y entonces los yapuchiris empezaron a sacar cosas nuevas, poco a poco. Y ya la gente empezó a cambiar, a la miércoles, pero de pronto viene un yapuchiri y me dice, con lo que tengo aquí a la mano, puedo hacer la diferencia. Y salvo mi producción, produzco mejor, más alimentos. Esto está interesante, a ver, veamos, ¿no? Entonces, 2, 3 años, y en 3 años ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, qué distinto se hace, más participativo, la gente empieza a compartir con más ganas, ¿no? Saca lo que tenía dentro, realmente refleja sus problemas y el yapuchiri no le da la solución inmediatamente, sino dice, bueno, entonces a ver, ¿quiénes tienen estos problemas o cosas parecidas? Entonces empecemos a trabajar. Y se arma un proceso amplio de búsqueda de soluciones a problemas específicos. Y de pronto nos damos cuenta de que hemos roto con eso de que el conocimiento es poder. No, el conocimiento socialmente distribuido es solución, es desarrollo. Cuando es propiedad de uno y lo patenta, ahí es poder. La magnitud de las dimensiones no se las mide por el tamaño de la tecnología, sino por la capacidad de ese ser humano que es capaz de generarse respuestas a sus propios problemas, ¿no? Y basado en lo que tiene, en los recursos naturales que tiene, en las cosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, para el tema de déficit de agua para la producción agrícola en el altiplano, mucha gente todavía piensa que la solución son grandes canales de riego, ¿no? Cuando la innovación local nos demuestra que esos problemas se resuelven a través de ¿qué? De una mayor incorporación de materia orgánica en el suelo, que cuando llueve es cosecha de agua, ¿no? Eso puede ser insignificante para un proyecto, para el impacto de, no sé, de alguna autoridad política, pero es tremendamente significativo para el ser humano que está ahí, que vive enfrentando a diario esos problemas. Me gustaría volver a recalcar que creo que no hay que buscar soluciones, no hay que esperar inventar nuevas soluciones, ¿no? ni sentirnos capaces de plantear soluciones, sino de más bien dar la posibilidad a la gente de desarrollar de construir su propio desarrollo en sí. ¿Qué producir? Hoy por hoy la principal guía para la producción de alimentos es el mercado. Se plantan los vegetales y se crían animales en función de su precio en el mercado. Pero ese criterio no ha hecho sino empobrecer la dieta, llevar a la desaparición muchas especies valiosas en alimento y convertir aquella tierra sagrada en mero recurso para la especulación. A ver, a la familia productora de ganado camélico es casi el 100% de la parte económica de la familia. El boñato es un cultivo que no falta en ninguna casa por algunas cuestiones de que es un alimento muy bueno, es sencillo de producir, tiene esas ventajas, ¿verdad? Es bastante sencillo, es fácil, es bastante sencillo de mantener la semilla. Entonces ese es un cultivo que permite ser producido con cierta facilidad
y es un cultivo además que acompaña toda la comida. Es un cultivo que puede servir de desayuno, de almuerzo, de cena. Estas tecnologías que funcionan en el altiplano lo enterraron. Los camélidos, que son animales tan excelentes en el altiplano, lo arrinconaron. Toda la gente queriendo meter la lechería por acá, con querer producir unos 4 o 5 litros, con todos los sacrificios. Las ovejas, por ejemplo, que empiezan a ramonear y a desgastar el suelo, que es una pelea constante, una pelea de todos los días para el campesino. Cosa quizás hubiera sido mucho más fácil, yo digo, con estos sistemas de producción, con las tacanas y con la gran explotación de camélidos. Ajá. Porque eso no es tan susceptible, por ejemplo, a enfermedades, a tipo de pastizales, no, está tranquilo en este caso. Entonces, para mí, nada ha sido mejor todo lo que se ha traído de afuera para el altiplano, sino un perjuicio total. He podido trabajar en él con la gente para incorporar tecnologías, ¿verdad? Tecnologías de bajo costo, sencillas, poderlas incorporar y poderlas dialogar entre las comunidades, utilizando un cultivo sencillo, utilizando un cultivo querido por la gente. Eso es una estrategia de técnico, ¿verdad? Va a ser más fácil que yo logre trabajar determinadas cuestiones que tienen que ver con lo organizativo utilizando el boñato y no el caracol. Ha habido una especie de intentar, por ejemplo, minimizar, por ejemplo, ¿no? La producción de cultivos de los granos andinos, por ejemplo. La maca estaba en peligro de extinción ya hace algunos años, un cultivo andino muy importante, justamente porque los españoles se dieron cuenta que los nativos comiendo estos productos tenían mucha fuerza y tenían mucha capacidad, etcétera, y prohibieron su cultivo, ¿no? Y lo mismo pasó con la carne de llama, etcétera, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, en el caso boliviano, la carne de llama era lo último, digamos, ¿no? O sea, era lo último en alimento, ¿no? Era mejor la carne de res, de pollo, etcétera, ¿no? Pero hasta que los europeos hacen un par de análisis, hacen estudios y determinan que la carne de llama es más bien superior al resto de las carnes. Exactamente, lo que se busca es encontrar una forma alternativa de producir comida degradando lo menos posible el ecosistema. Que es posible, acá se está demostrando que sí es posible producir comida y no deteriorar la fuente de alimento de los seres humanos.